Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda su hermano Neftalí Navarro. Quiero invitarle una vez más a que por un par de minutos reflexionemos en verdades bíblicas. Mediante la extensión de todo el Antiguo Testamento, observamos ciertas características del Dios de Israel. Estos son sus atributos, es decir, las cualidades que le hacen a él ser Dios. Lo confuso para este pueblo que observó a través de sus generaciones cada una de las particularidades de su Dios es que en cierta época se levanta un hombre atribuyéndose deidad, una actividad frecuente a lo largo de la historia porque muchos también lo han hecho. En Juan capítulo 30 verso 33, los judíos decían: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y este es el centro de discusiones doctrinales desde aquellos días. Uno de los sinónimos de atributos es rasgos. Muchos historiadores han dirigido sus esfuerzos para intentar tener una imagen física de Jesús, el color de su piel, la forma de su pelo, el color de sus ojos, etc. Observemos los rasgos de Jesús, ya que estos son las señales indiscutibles de su deidad. No le hablo de sus características físicas, sino de sus rasgos espirituales. Del Dios del Antiguo Testamento, dice Génesis 17:1, que es todopoderoso. No obstante, también así, Apocalipsis capítulo 1 verso 8 revela entre los rasgos de Jesús que Él era todopoderoso. Además, en Éxodos capítulo 3 observamos que el Dios del Antiguo Testamento era el Yo Soy. Asimismo, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en Juan 8:58, revela un rasgo de Jesús, que Él era el Yo Soy. Sumado a esto, el Salmo 18 y el Salmo 28 mencionan al Dios del Antiguo Testamento como la roca. Del mismo modo, en los rasgos de Jesús, según 1 Corintios capítulo 10, Él es nombrado como la roca. En Salmo capítulo 23 e Isaías capítulo 40, el Dios del Antiguo Testamento es el pastor. Del mismo modo, en Juan capítulo 10, Hebreos capítulo 13 y 1 de Pedro capítulo 5, nos menciona como rasgos de Jesús que Él era pastor. En el Salmo capítulo 24, versos 7 al 10, al Dios del Antiguo Testamento se le menciona el Rey de la Gloria. Del mismo modo, en 1 de Corintios capítulo 2, verso 8, Jesús es el Señor de la Gloria. En el Salmo 27 e Isaías capítulo 60 se le menciona al Dios del Antiguo Testamento como la luz. Y precisamente dentro de los rasgos de Jesús, en Juan capítulo 1 verso 4 al 9, Juan capítulo 8 verso 12 y Apocalipsis 21 se menciona dentro de los rasgos de Jesús que Él era la luz. El Salmo 27 verso 1 dice que el Dios del Antiguo Testamento es salvación. En el Nuevo Testamento observamos en Hechos capítulo 4 verso 10 al verso 12 que dentro de los rasgos de Jesús Él es la única salvación. Otra característica del Dios del Antiguo Testamento es que en el Salmo 136 verso 3 se le menciona como Señor de señores. Asimismo, el Nuevo Testamento en Apocalipsis capítulo 19 verso 16, enunciando los rasgos de Jesús, menciona que Él es el Señor de señores. Isaías capítulo 12 verso 6 menciona al Dios del Antiguo Testamento como el Santo. Paralelamente, Hechos capítulo 2 verso 27 menciona a Jesús como el Santo. El profeta Isaías en el capítulo 33 verso 22 menciona que el Dios del Antiguo Testamento es el dador de la ley. Asimismo, en el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos capítulo 9 verso 14 al 17, se menciona de Jesús que Él es el testador del primer testamento. Isaías capítulo 33 verso 22 menciona que el Dios del Antiguo Testamento es juez. Asimismo, Miqueas capítulo 5 verso 1 y Hechos capítulo 10 verso 42, los rasgos de Jesús mencionan que Él es juez. Isaías capítulo 41, capítulo 44 y el 48 mencionan al Dios del Antiguo Testamento como el primero y postrero. Del mismo modo,
Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y el capítulo 22, verso 13 afirman que Jesús es el primero y postrero. Según Isaías capítulo 43, verso 11, 45, verso 21 y el capítulo 60, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el único Salvador. Asimismo, Tito capítulo 2, verso 13 y el capítulo 3, verso 6 dicen que Jesús es el Salvador. Isaías 44, verso 3 y el capítulo 55, verso 1 dicen que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el dador de agua, pero en Juan capítulo 4, verso 10 al 14 y el capítulo 7, verso 38 y 39 dicen que Él, Jesús, es dador de agua. Isaías capítulo 44, verso 6 dice del Dios del Antiguo Testamento que es el Rey de Israel. Asimismo, Juan capítulo 1, verso 49, también Apocalipsis capítulo 19, verso 16, mencionan a Jesús como el Rey de Israel. En Isaías capítulo 44, verso 24, 45, verso 8 y el capítulo 48, verso 13, mencionan al Dios del Antiguo Testamento como el único creador. Pero Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses 1, 16 y Hebreos capítulo 1, verso 10 mencionan de Jesús que Él es el creador de todo. Conforme a Isaías capítulo 45, 21, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el único Dios justo. Pero Hechos capítulo 7, verso 52 dice de Jesús que Él es justo. En Isaías 54, verso 5 y 60, verso 16 se menciona al Dios del Antiguo Testamento como Redentor. Del mismo modo, Gálatas capítulo 3, verso 13 y Apocalipsis capítulo 5, verso 9 mencionan que Jesús es el Redentor. Amados hermanos, no tengamos temor. Los rasgos de Jesús, a diferencia de cualquier otro que ha reclamado deidad, indican que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Que la gracia y paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.